Bueno, hoy tenemos a la maestra Alba Martínez Olivé. Ella es profesora de educación primaria egresada de la Escuela Nacional de Maestros y tiene el enorme mérito de haber ejercido la docencia frente a grupo por 16 años en una primaria. Incluso prácticamente fue maestra en todos los grados, a excepción del cuarto año, tercer año fue el único, pero todos los demás los conoce por experiencia teniendo grupo. Es maestra en lengua y literatura española por la Escuela Normal Superior, después también hizo una maestría en investigación educativa en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Obtuvo un diplomado en práctica de valores en contextos educativos por la Universidad de Barcelona. Ejerció esta docencia frente a grupo, que ya les había mencionado, por 16 años. Ha trabajado en programas de educación para adulto y desarrollo curricular. En 1995 promovió el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio, el PRONAP. Impulsó un servicio de asesoría académica a escuelas y en diciembre del año pasado, dado su trayectoria académica y de servicio, fue designada subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias por estar con nosotros. Mil gracias. Muy buenos días. Me da gusto saludarlos, me da gusto estar finalmente aquí. Gracias, Gilberto, por la amable invitación. Esta es una presentación demasiado grande, debo advertírselos, quizá en ese sentido bastante abusiva, pero tiene que ver con la necesidad de compartir con ustedes y con el INE propiamente como diversas experiencias. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, una primera cosa es un recuento muy breve de lo que estamos haciendo en educación básica y por qué lo estamos haciendo. Después, una experiencia que no quise dejar de compartir con ustedes, así sea de manera muy somera, que es una década de evaluación de profesores. Y finalmente cierro con algunos comentarios sobre lo que, desde mi punto de vista, tiene que ser esta próxima evaluación docente. Empezamos por lo primero. A veces da la impresión, en ciertos ámbitos, de que la Secretaría de Educación Pública estuviera sentada esperando a que las reformas ocurrieran. Debo decirles que esto no es así, que definitivamente la Secretaría de Educación Pública está realizando una actividad muy vinculada, desde luego, con el sentido y el espíritu de las reformas, pero que aterriza en el aula y en la escuela. En primer lugar, hemos establecido un nuevo enfoque de trabajo en la educación básica. Hemos establecido estos dos grandes campos de competencia como los objetivos propios de la educación básica. Es decir, esperamos que al concluir 15 años, a los 15 años más bien, al concluir 12 de permanencia en el sistema educativo, los alumnos hayan aprendido a aprender y aprendido a convivir. En esas dos grandes competencias situamos la misión de la educación básica. Hay que señalar, porque también este es un tema donde muchas veces nos situamos en el espacio de las carencias exclusivamente, que nuestro país ha realizado enormes esfuerzos educativos. México dista de ser un país omiso en materia educativa. Somos un país que se ha empeñado desde hace muchos años, desde la época postrevolucionaria, por lo menos, pero sin contar también esfuerzos anteriores, en desarrollar el sistema educativo. Entonces, creo que este es un primer asunto que hay que tener en la cabeza. Nuestro país
sí ha trabajado en serio en materia educativa. Por poner ejemplos, tenemos libros de texto gratuito que los vemos con la mayor de las naturalidades. Sin embargo, hay países como Colombia que apenas hoy se están planteando tener libros de texto gratuitos para toda su población. El avance educativo que hemos tenido en estos últimos 80, 90 años no se puede explicar sin la presencia de estos materiales. También desde hace 10, un poquito más, tenemos bibliotecas de aula y de escuela que se distribuyen a todo el país. Se han introducido, por poner otro ejemplo, tecnologías de la información y la comunicación, con los avatares que ustedes saben que esto ha tenido. Hemos pasado por diversos tipos de programas en diversas condiciones, pero el hecho es que ahí están, que ha habido ese esfuerzo. Y ha habido una cantidad, yo diría que ad nauseam, de programas y proyectos complementarios. Es decir, desde los programas más útiles y más relevantes, el programa de lectura, etcétera, hasta las cosas más provenientes del antojo y el capricho. De alguna manera se ha instalado en muchos sectores la idea de que las escuelas sirven para todo y que las escuelas tienen que hacerse cargo de todos los problemas que aquejan a la sociedad. Entonces, lo mismo aspiramos a rebajar a los gordos, que aspiramos a que la gente pague impuestos o que la sociedad se bancarice. Y asumimos que la escuela es el lugar donde vamos a lograr que todos estos temas ocurran. Entonces, se han generado, no tengo nada que contarles, una cantidad infinita de programas y proyectos. Una entidad vecina, por no ir demasiado lejos, hacía un recuento el año anterior de alrededor de 120 programas y proyectos a los cuales las escuelas tienen que responder cotidianamente. Hemos hecho formación docente continua desde hace muchos años. Hemos trabajado en el país y se han comprometido los maestros de una manera realmente admirable en su propia formación a lo largo de muchos años. A veces también aquí nos topamos con otras de esas ideas que no tienen sustento. Los maestros mexicanos se rehúsan a formarse. Los maestros mexicanos se rehúsan a la actualización. Es de esas especies que circulan por ahí. Bueno, los hechos nos dicen que no. Tomé simple y sencillamente dos bloques de datos solo para ilustrar. Imagínense, en ese ciclo 2003-2004 se registraron 1,111 cursos en carrera magisterial. Yo solo les pido que imaginen el esfuerzo que hay atrás de eso. El esfuerzo de los que los preparan, el esfuerzo de los quienes los imparten, el esfuerzo de quien los toma. Otro bloque de ideas. Entre 2000 y 2006, un promedio de 750,000 profesores participaron anualmente en acciones de actualización, las que sean. En ese mismo lapso, 350,000 docentes en promedio certificaron sus conocimientos a través de un examen nacional estandarizado. Les pido que guarden esto en su memoria para el siguiente capítulo de esto. Y sin embargo, a pesar de este enorme esfuerzo realizado, esfuerzo social, esfuerzo gubernamental, esfuerzo de los propios docentes, nuestros resultados educativos distan de ser lo que quisiéramos. Tenemos aquí, solo por poner un ejemplo, los datos de enlace 2012 y 2013. Lo que ven en el PAI son los datos 2012. El numerito arriba, como bien dice, son de 2013. En matemáticas subimos
si es que esto significa subir, pasamos de 20.3% de alumnos en niveles bueno y excelente a 21.9%. En español descendimos igual, los alumnos que están ubicados en bueno y excelente eran 20.7% el año pasado, ahora son 19.7%. Lo que es cierto es que esto es una tragedia. Lo que es cierto es que esto nos tiene que llamar poderosamente a la acción. Esto significa pues, que un 80% de los jóvenes que egresan de la educación básica no están en condiciones de incorporarse al bachillerato hoy obligatorio o no están en condiciones de incorporarse con ciertas probabilidades de éxito a la vida laboral. No solamente, no, los pajaritos no forman parte de mi presentación. No solamente tenemos problemas de aprendizaje, estos problemas de falta de logro educativo se reflejan también en abandono escolar. Esta gráfica tomada del plan de 10 años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional de la UNAM me parece particularmente dramática y particularmente digna de mirarla cuidadosamente. Si nos damos cuenta, esto bueno, se refiere a las tasas de población de 15 años y más en rezago educativo por grupos de edad. Como es de esperar, entre las edades mayores el rezago es más alto. Y uno esperaría que esto no existiera. Si ustedes se pueden dar cuenta, la tasa de rezago en el grupo de jóvenes de 15 a 19 años es del 30%, mientras que la tasa de rezago en el grupo de 20 a 24 es del 20%. Eso nos habla no solo de un crecimiento de la población, esa pudiera ser una explicación, pero es una explicación totalmente corta. Ahí lo que vemos es que algo está pasando en las escuelas, algo está ocurriendo que está evitando que los alumnos ingresen al bachillerato. Seguramente esa incapacidad de la que nos habla el hecho de que el 80% esté situado en niveles de insuficiente y elemental, y también lo que ocurre dentro de las propias escuelas. Las propias escuelas, especialmente las escuelas secundarias, son escuelas que poco llaman a nuestros jóvenes. La que sigue, por favor. En la que sigue, ya. Faltaba una por ahí, pero bueno, no importa. ¿En qué desemboca esto? Bueno, desemboca, y aquí cito a alguien de la casa, a Tere Bracho, que México es en un bloque de países, no nos comparemos con Canadá, no nos comparemos con el Reino Unido, comparémonos simplemente con Chile y con Brasil. Estamos en el último lugar, es decir, apenas el 40% de nuestros jóvenes de 25 a 34 años alcanzan la educación media superior. Es muy difícil para el país arrancar, competir y dar una vida de calidad a sus habitantes en estas circunstancias. Ahora, ¿por qué ha ocurrido esto? Si hemos sido tan prolijos en atender nuestro sistema educativo, si no nos han faltado iniciativas de mejora, ¿cómo explicamos el hecho de que los aprendizajes sigan siendo o se hayan vuelto, según como lo queramos ver, tan precarios? Bueno, aquí hay una hipótesis
que me parece bastante plausible. Las intervenciones que hemos hecho en nuestro país han estado situadas en la parte superior de la pirámide. Nos hemos enfocado muchísimo más en el desarrollo de los maestros, en tener una educación bilingüe, nos hemos enfocado en articular el currículum, en la evaluación continua, etcétera. Estamos aquí, tenemos mucho acá, pero tenemos un muy serio problema en la base de la pirámide. Lo que no hemos garantizado, aquello en lo cual no nos hemos involucrado, es lo básico y esencial. No tenemos escuelas abiertas a diario, y no hablo de los casos escandalosos y mediáticos, hablo del promedio. Nuestras escuelas cierran, como diría mi abuelita, por quítame allá esas pajas. El tiempo efectivo de aprendizaje se ve menguado constantemente. Este tema del que ya hablábamos, la escuela sirve para todo y nos va a resolver todos los problemas, se convierte en las aulas en tiempo restado a las verdaderas actividades pedagógicas. Se convierte en tiempo que se disminuye todos los días para dedicárselo al aprendizaje. Además, hemos caído en temas que ya habíamos resuelto. En los últimos años se dejaron de entregar a tiempo, por ejemplo, los libros de texto gratuito. Entonces, tampoco hay posibilidades de una labor cotidiana basada en los materiales, puesto que o bien no llegaban o bien se esconden. Tenemos lo que Margarita Zorrilla llama la cultura del desabasto en educación básica. Tenemos la idea de que siempre todo nos falta. Como todo nos falta, o como vamos a ser censurados, o vamos a ser reconvenidos, o vamos a ser obstaculizados en nuestros trámites si no mostramos todo lo que nos entregaron. Entonces guardamos bibliotecas de aula en las bodegas, jamás instalamos la biblioteca de escuela, materiales adicionales que llegan los tiene el supervisor, no se vayan a perder o a descomponer. Entonces no tenemos en el día a día, aunque existen, materiales con los cuales trabajar. Pero hemos dejado también de atender algo que es fundamental. Los maestros tienen que estar todos los días en las aulas durante todo el tiempo y también los alumnos. A mí nadie me preguntó jamás, en mi infancia, nadie, si quería ir a la escuela. Nunca nadie se tomó el trabajo de decirme, oye, mijita, ¿quieres ir a la escuela? No. Eso ni se pensaba. A la escuela había que ir todos los días, todo el tiempo. Mamá, me duele el estómago, ya se te quitará. A la escuela había que ir. Hoy ese gesto lo hemos perdido. Hoy es optativo, es facultativo ir a la escuela o no. Y tenemos entonces cualquier cantidad de ausencias no justificadas, no basadas en condiciones reales graves, de alumnos que no van. Porque las familias deciden que, bueno, pues no pasa nada, finalmente, ¿qué más da? Pero también hemos dejado de poner un énfasis claro en las herramientas de aprendizaje. Hoy, por más que hablamos de la lectura, lo cierto es que nuestros maestros están muy confundidos. Nuestros maestros ya no saben si de lo que se trata es de enseñar a leer o de lo que se trata es de promover la lectura o de formar lectores o de que los alumnos construyan su propio proceso lector.
los hemos alcanzado a hacer bolas. A partir de cualquier cantidad de discursos que provienen de corrientes teóricas, seguramente todas tienen razón, pero hemos sido incapaces de plantear una línea concreta y clara de lo que se tiene que lograr en los salones de clase. Yo estoy cierta, y estamos a punto en la subsecretaría de hacer un estudio al respecto, de que hoy son muy pocos los profesores en el país que realmente están enseñando a leer y escribir. Y ahí tenemos un problema. Lo mismo que tenemos un problema cuando la lectura y las matemáticas no se siguen trabajando con el énfasis debido en los siguientes años escolares. Es decir, no hemos garantizado lo básico, no hemos garantizado lo que le da sustento al edificio cuando ya construimos el edificio. Me parece que aquí está la explicación de por qué, o por lo menos una de las explicaciones, una fuerte, una bastante poderosa, de por qué hoy nos están obteniendo, a pesar de los esfuerzos, los resultados esperados. La que sigue, por favor. ¿Qué hemos planteado? Estamos en la Subsecretaría de Educación Básica desde principios de este año, trabajando con esto que hemos denominado un sistema básico de mejora educativa. ¿Qué es eso? Un sistema, una organización de factores muy básico, muy de piso, justamente para poder construir en todas las escuelas la base de la pirámide que nos está haciendo falta. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en 3 prioridades generales, 3 condiciones generales y 2 proyectos específicos. ¿Cuáles son las prioridades? La normalidad mínima escolar, en primer lugar. Que las escuelas trabajen todos los días, ahorita abundo en ello. La mejora del aprendizaje, específicamente en lectura, escritura y matemáticas, y un freno al abandono escolar. En básica, y esto nos hace diferentes, por ejemplo, de media. En media siempre, o por lo menos en el último tiempo, desde que es obligatoria, hay esta conciencia de que ahí hay un problema de tránsito de la primaria a la secundaria, pero hay también un problema serio, severo, de abandono escolar. En básica no tenemos esa conciencia. En básica nos da la impresión de que de veras ya logramos cobertura al 100%, de que estamos recuperando a todos los alumnos y de que nadie se nos va. Y eso es un mito que nos hemos creído y que nos ha hecho olvidarnos de que dentro de las escuelas tiene que haber acciones muy específicas para poner un freno a la deserción. Por eso es nuestra tercera prioridad. Normalidad mínima, mejora el aprendizaje, alto a la deserción escolar. Para que esto ocurra, necesitamos construir condiciones y hemos planteado al menos 3, que se encadenan una con otra. El primero es consejos técnicos escolares y de zona. ¿Por qué? Porque necesitamos que en las escuelas haya trabajo colaborativo. Necesitamos que en las escuelas los maestros tengan un espacio y un tiempo dedicado a mirar su quehacer, a mirar a sus alumnos y a tomar decisiones. Por eso se han establecido y forman parte ya del calendario escolar. No se trata, como algunos malvados dicen, de generar fomento al turismo generando puentes adicionales. No corre por ahí, si eso se logra, qué bueno, pero ese no es el tema. El tema son espacios pagados dentro del tiempo educativo para que los maestros se junten a trabajar sobre cómo llevar a los alumnos de su escuela al espacio debido. Los consejos técnicos escolares y de zona no van
a desarrollarse sin la presencia clara de la supervisión. Necesitamos a la supervisión recuperando su papel de dinamizador pedagógico. Hemos tenido a la supervisión encerrada en actividades de orden, control y administración a lo largo de años. Bueno, estamos perdiéndonos de la capacidad de los supervisores, la autoridad más cercana a la escuela, de mover a los planteles hacia un espacio distinto, al espacio del trabajo educativo centrado en el aprendizaje. Para que los supervisores se coloquen en esta línea, necesitamos descarga administrativa. Cada vez que menciono esto en frente de grupos de maestros, cuando digo descarga administrativa es la hora del aplauso. Siempre que lo he mencionado, me aplauden. Acto seguido, entra la desconfianza. Pues a ver si puede. Y tienen razón. Ahí está uno de los nudos principales de nuestro sistema educativo. Hemos creído que todo se resuelve presentando informes, todo se resuelve presentando estadísticas, dando comprobaciones, tomando fotos de cómo creció el arbolito, etcétera. Bueno, si no eliminamos toda la carga administrativa que proviene de los programas y proyectos innumerables que recaen en la escuela, ni los supervisores van a tener tiempo ni condiciones para hacer su trabajo e impulsar los consejos técnicos, ni los consejos técnicos van a poder tener un sentido realmente pedagógico. Ahí estamos empeñados y vamos a estar un buen rato. Un buen rato porque ahí hay muchos nudos que desatorar, muchos espacios de convencimiento hacia otros, de que la escuela sirve para otros fines, no para adelgazar gordos y pagar impuestos. Y tenemos dos proyectos específicos. Las escuelas de tiempo completo, alcanzaremos 40,000 al terminar el sexenio en 2018 y estamos construyéndolas como un nuevo modelo de escuela. Para empezar, un modelo de escuela equitativo, un modelo de escuela focalizado en las regiones en peores condiciones. El proyecto Escuelas de Tiempo Completo ya existía, pero no era un proyecto abocado a la equidad. Hoy es un proyecto abocado a la equidad. Por eso empezamos en escuelas indígenas, en escuelas unitarias y en escuelas multigrado. Y un nuevo recurso educativo, las laptops para alumnos de quinto y sexto. Estamos precisamente en la fase inicial, que es una fase de aprendizaje, no generalizada aún, solamente estamos en Colima, Sonora y Tabasco. Ahí vamos a aprender cómo usar estos implementos en el aula, cómo los maestros pueden servirse de estos aparatos para mejorar el ambiente escolar. Son laptops propiedad de los alumnos, son laptops que sirven también para la familia. No estamos esperando que con esto mejore el aprendizaje, no. Estamos esperando simplemente que esto abra horizontes, abra miradas y dé paso a que tanto los alumnos como las familias puedan insertarse poco a poco en una cultura digital. La que sigue, por favor. Ahí aparecieron dos flechitas, calidad y retención. ¿Qué eran esas flechitas? Calidad y retención, y me faltó hablar de consejos. El sistema educativo mexicano se ha medido por cualquier cantidad de indicadores, sobre todo de grandes cifras numéricas. Es que actualizamos, eso que les decía, 750,000 al año. Bueno, nuestro sistema es muy generoso. Distribuimos 250 millones de libros de texto gratuitos, sí, es cierto. Son cifras que nadie las tiene. No queremos que esa sea nuestra medida. Nuestra medida, la medida de lo que hacemos, la medida del éxito es
aprenden nuestros alumnos en matemáticas y en español y se quedan en la escuela hasta finalizar su escolaridad. Nuestro sistema educativo no está acostumbrado a medirse por esos parámetros, está acostumbrado a medirse por los otros, las cifras magníficas. Es que profesionalizamos, y te lo dicen así, profesionalizamos 4,000 maestros. ¿Y qué hiciste para profesionalizar? No fueron un ciclo de conferencias, ¿no? Estamos acostumbrados a esos niveles de simulación. Bueno, tenemos que pasar a un espacio donde atendamos a lo que importa. Se quedan los niños en las escuelas y aprenden, y eso tiene que implantarse desde las escuelas, tarea para el INE, hasta el sistema educativo, también tarea para el INE, junto con la SEP. ¿Qué es la normalidad mínima escolar? Bueno, lo hemos definido en estos 8 puntos. Pueden ser más o menos afortunados, pero los hemos definido así y son complejos. No todos tienen que ver con la escuela directamente, todos tienen que ver con la autoridad educativa, tienen que ver con la supervisión, pero todos tenemos que tener la atención puesta en ello. Todas las escuelas brindan el servicio educativo los días establecidos en el calendario escolar, 200. Todos los grupos disponen de maestros la totalidad de los días del ciclo escolar. Todos los maestros inician puntualmente sus actividades. Todos los alumnos asisten puntualmente a todas las clases. Todos los materiales para el estudio están a disposición de cada uno de los estudiantes y se usan sistemáticamente. Todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de aprendizaje, no en recibir dignatarios, no en perder el tiempo agitando banderitas, no tomando distancias durante 2 horas, etcétera, no pasando listas interminables, no, en actividades de aprendizaje. Las actividades que propone el docente logran que todos los alumnos estén involucrados en el trabajo de clase y todos los alumnos consolidan su dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas de acuerdo con su grado educativo. Parece, me lo han dicho por ahí, simplón. Bueno, esto tenemos que lograrlo y esto nos va a tomar tiempo y esfuerzo. Sin esto, no va a ser posible que todos los demás esfuerzos cuajen. Eso lo tenemos que tener muy claro. Podemos tener el mejor plan de estudios, podemos tener programas estupendos, podemos tener materiales de primera, pero si esto no ocurre, todo lo demás va a salir sobrando. En esto estamos empeñados con las autoridades educativas estatales, no lo mencioné, aquí entran los padres. Necesitamos mover al Consejo Escolar de Participación Social, necesitamos involucrarlos. Estos temas también son de las familias y las familias tienen que trabajar junto con las escuelas. Bueno, ya les decía, el Consejo ya está establecido en el calendario escolar, tiene 2 fases, una intensiva, la primera semana, o más bien dicho, la semana anterior al inicio del ciclo. Ocurrió en todo el país, ocurrió con bastante buenos augurios, de acuerdo con el nivel de cada escuela, con el empeño que pusieron los supervisores, pero ocurrió. También pasamos ya la primera sesión de la fase ordinaria, estamos muy cerca de la segunda, y bueno, el Consejo no es si uno quiere ir, no es si uno quiere ir un ratito, es obligatorio, está normado, es evaluable, está institucionalizado, abarca la totalidad de la jornada escolar y los alumnos no asisten al plantel. Y tenemos un seguimiento constante. Seguimos, por favor. ¿Qué estamos haciendo con los supervisores? 3 acciones de apoyo y el otorgamiento de 2 responsabilidades muy chiquititas, pero muy fundamentales. ¿Cuáles son estas? Garantizar la normalidad mínima escolar, que es trabajosísimo, muy complicado, pero necesitamos que ellos vayan
sabiendo de la importancia de esto. Y la otra, organizar y dar seguimiento a los consejos técnicos escolares. Tenemos además 3 acciones de apoyo. Ese es mi teléfono, perdón por el escandalero. ¿Y qué hacemos? Construir un nuevo marco para la supervisión escolar, un marco que le permita a la supervisión salir precisamente de este espacio del orden y del control y colocarse en el espacio de el fomento a lo educativo y a lo pedagógico. Esto implica no llamarlos y alentarlos a que lo hagan, implica darles herramientas. Es decir, implica construir con ellos cómo se hace eso. Y trabajar con ellos en su formación. La Secretaría se está comprometiendo a trabajar directamente con el 10% de los supervisores, lo hemos venido haciendo. De hecho, vamos a un saltito más allá, hoy comenzamos un diplomado que irá más o menos a abarcar por lo pronto al 15%, a lo mejor alcanzamos ya desde este año un poco más, y eso pues nos importa mucho. Aquí hay las evidencias, como dicen, de que realizamos ya esas 2 reuniones primeras con los supervisores, con el 10% de los supervisores, esto quiere decir 1,300 personas de todo el país. Nos hemos reunido 2 veces con ellos en Monterrey, 13 y 14 de junio, para dar paso a la fase intensiva de los consejos técnicos, y en Guadalajara el 2 y 3 de septiembre para dar paso a la fase ordinaria. El tema, ya se los decía, de la descarga administrativa, es un tema muy oneroso para los maestros, muy oneroso para las escuelas, que requiere de la voluntad política de las autoridades educativas, de su empeño y de su acción para que esto vaya eliminándose. ¿De dónde viene? Del autoritarismo y la verticalidad del sistema educativo, de la profunda desconfianza que nos tenemos todos los actores en el sistema. El director no confía en sus maestros, los maestros no confían en los padres no confían en los maestros, los supervisores no confían en las escuelas, la autoridad no confía en los supervisores y así sucesivamente. Como la desconfianza priva, todo lo resolvemos con comprobantes. Y todos tenemos comprobantes, no vaya a ser que me lo vayan a pedir y yo luego no me pueda jubilar. Entonces, y es complicado porque es un tema cultural, es un tema de condiciones y es un tema de prácticas muy instaladas. La historia es clara, la Secretaría de Educación Pública y las secretarías estatales han hecho no uno, N esfuerzos por disminuir la carga administrativa. Y esta vuelve por sus fueros. Cuando yo ingresé por primera vez a la Secretaría de Educación Pública como servidora pública, como funcionaria, en el año 93 y 94, hubo una comisión haciendo un trabajo seriosísimo para disminuir el papeleo a su mínima expresión. Lo lograron, hicieron una carpeta maravillosa y en las escuelas, en las supervisiones, en las jefaturas de departamento tuvieron el arte para hacer de eso otra vez un monstruo. Y tenemos que poner un freno a estos programas, a estos proyectos y a estas maravillosas iniciativas externas que llegan con la mejor de las voluntades y con la más profunda ignorancia de que lo mejor que puede hacer una escuela es enseñarles a leer y a escribir bien a sus alumnos, a desarrollar un pensamiento lógico-matemático. Esta es una tarea ardua, no es una tarea nada simple, pero es una tarea que si no hacemos, aunque hagamos muy bien todos los demás, aunque mejoremos, como lo vamos a hacer de manera sensible, programas de estudio y materiales educativos, no va a pasar nada. Parece paradójico. Esto no educativo está condicionando toda la viabilidad de lo educativo. Pasamos a la que sigue. ¿Qué le toca a la Subsecretaría de Educación Básica?
Este es un tema importante, y es un tema importante porque de la relación federalista que se establezca entre la autoridad federal, la SEP y las autoridades de los estados, depende de manera muy importante la posibilidad de transitar por los cambios señalados. Venimos de una historia donde la Subsecretaría de Educación Básica se convirtió en la dueña de toda la educación básica. Y las autoridades educativas estatales miraban. ¿Por qué? Porque se operó con base en programas y proyectos. La política no se comunicaba como política, sino como los N programas que conocemos. Lectura, escuelas de calidad, etcétera, ¿no? Cada programa tenía su equipo técnico, este equipo técnico sustituía a la estructura regular, esto mismo hacía que la estructura regular se opusiera a todos esos programas y también hacía que los equipos técnicos no llegaran. Esto nos habla de que la subsecretaría tiene que asumir un papel distinto si quiere empujar los cambios. ¿Qué nos toca? Normar, evaluar y compensar. Normar con las autoridades educativas estatales porque son ellas las que operan el servicio. Evaluar para un diálogo fundado con las autoridades educativas estatales, para hablar sobre datos y evidencias, no sobre llamados a misa o buenas ideas, y compensar, no en el sentido típico de dar más dinero, sino una compensación de orden técnico que promueva el desarrollo institucional de las autoridades educativas estatales y a petición de la propia autoridad. Esto significa que tenemos que dejar progresivamente, comenzamos ya en este año con un recorte significativo de programas, en 2014 este recorte es mayor y hay un ordenamiento mucho mejor del sentido de estos programas. Entonces vamos a dejar de operar progresivamente por ese esquema y hemos comenzado a diseñar políticas generales que constituyan estas imágenes a las que todo el mundo quiere llegar. Construimos una imagen compartida con las autoridades educativas estatales y cada autoridad educativa estatal construye su propio camino contextualizado, adaptado a sus condiciones, a no solo las condiciones del sistema educativo, sino también del contexto en que las escuelas están. ¿Qué hacen las autoridades educativas? Y esto es fundamental. Si queremos que la normalidad mínima se instale en las escuelas, necesitamos autoridades educativas que poseen, que se sienten responsables de su educación básica. Deciden sobre sus propias estrategias, no tenemos por qué decirles nosotros cómo, ellas saben bien cómo, deciden su estructura interna para operar las políticas nacionales, no tienen equipos técnicos que dependen de la Subsecretaría de Educación Básica, ellos operan con sus equipos y fortalecen su estructura educativa. La que sigue, por favor. Otra. Una estrategia para lograr esto es la consolidación de un comité técnico estatal de educación básica presidido por el secretario de Educación Pública. En este no poseer la educación básica, sino dejársela a la federación, la educación básica en la mayoría de los estados, y justo es decirlo, no en todos, hay diferencias interesantes, crece como van llegando las señales de la federación, y las señales de la federación no llegan, entonces no hay crecimiento. O si las señales de la federación son confusas o ajenas al contexto mismo de la entidad, no importa, de todas maneras así se hace, condenándolas, gracias, de entrada al fracaso. ¿Qué necesitamos? Este comité donde se agrupe todos aquellos que tienen que ver con la educación básica, establezcan sus propias prioridades estatales, construyan sus propias vías y podamos a partir de ahí tener un diálogo mucho más constructivo
y mucho más de apoyo. Pasamos a la que sigue. Esto que yo les he contado lo más brevemente posible, lo pueden ver ustedes desplegado en nuestra página. Ahí pueden encontrar las guías que hemos propuesto para los consejos técnicos, pueden encontrar las presentaciones que hemos hecho, en fin, ahí hay material para poder avanzar en esto. Y paso con esto al siguiente punto, y prometo ser muy breve, pasar muy por encima sobre esto, para darles a ustedes también la oportunidad de una conversación. Es importante señalar hoy que la ley nos marca la necesidad de evaluar a los docentes y evaluar su desempeño, que nuestro país ha tenido experiencias al respecto y que estas experiencias han sido experiencias que nos han dejado lecciones que tenemos que usar. Sería muy inadecuado que en este momento donde tenemos un reto gigantesco planteado por la nueva legislación, pensáramos que vamos a partir de cero y pensáramos que no existe nada o que todo lo que se ha hecho ha estado mal hecho. Yo traigo a colación hoy, muy rápidamente, la experiencia de 10 años de aplicación de exámenes nacionales para maestros en servicio que se hicieron en el marco del Programa Nacional para la Actualización de los Permanentes, los Maestros de Educación Básica en Servicio, el PRONAP. Vamos pasando, por favor. Para empezar, una idea. Los maestros se involucran en este tipo de exámenes y se involucran más allá de cualquier tipo de premio que pueda existir. Este despliegue que ven ustedes aquí arriba ocurrió justamente cuando estos exámenes dejaron de ser exclusivamente exámenes para obtener puntajes. Cuando los exámenes se abrieron a todo mundo y todos los maestros, participantes o no en carrera magisterial, pudieron involucrarse, hubo ese despliegue. Es realmente una muestra que los maestros no rechazan de por sí, ni los exámenes nacionales, ni los exámenes estandarizados, ni los exámenes que se califican conforme a criterio. Los maestros se involucran, participan en ciertas condiciones. Vamos adelante. ¿Qué medían estos exámenes? Este es, digamos que, el examen tipo. Había varios, según los destinatarios, pero este es un examen para docentes. Estos ámbitos tenían que ver con los ámbitos de formación determinados por el programa y tenían que ver con los propósitos del PRONAP. Se medían contenidos disciplinarios, cuántas matemáticas para enseñar sabes, cuánto español, cuánta química, el enfoque de enseñanza y hipótesis de aplicación didáctica. Ojo, estos nunca fueron exámenes que se hubieran planteado medir la práctica docente. Nunca, jamás estos exámenes fueron planteados así. Son exámenes que medían cuánto se había aprendido en procesos de actualización. Seguimos, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de un reactivo sobre contenidos disciplinarios. Pasamos rápidamente al que sigue. Tenemos un reactivo sobre enfoque de enseñanza. Dales otros clics, por favor. Otro más. Un ejemplo de aplicación didáctica. Todo esto está atado clarísimamente a los planes, a los programas y a los materiales educativos. Lo que preguntamos tiene que ver con lo que el maestro va a enseñar. Pasamos al que sigue, por favor. Quiero hacer énfasis, porque me parece importante, en cuáles son las claves para que los exámenes sean aceptados por los profesores y no sean vistos como una violación a su privacidad, no sean vistos como una agresión a su integridad profesional, sino sean vistos como una oportunidad de aprendizaje. Número 1, la comunicación del sentido de la evaluación. Aquí están los folletos que se usaron para comunicar justamente
¿qué eran los exámenes? Eran mucho más allá de un temario. Eran realmente una explicación para maestros, pensada en clave docente, de qué había que saber. Pasamos a la que sigue. Una claridad de cuáles eran los ámbitos que iban a ser medidos en el examen. Tenemos un ejemplo de historia. Se divide en 4 secciones: conocimiento del plan y programas de estudio, dominio de los contenidos disciplinarios, conocimientos de los postulados y principios del enfoque de enseñanza de la historia, aplicación de estrategias y recursos didácticos. Y en cada uno, ¿qué se espera? Reconocer en situaciones cotidianas las estrategias de enseñanza más adecuadas para el aprendizaje de determinado contenido, etcétera. Una comunicación nítida, clara y vinculada al quehacer del docente, previa al inicio del proceso de examen. Pasamos a la que sigue. Esto se divide además en este conjunto de criterios. Entonces el maestro sabe que se le va a pedir identificar el valor de los conocimientos previos de los alumnos en los procesos de enseñanza, reconocer las ventajas de los mapas conceptuales, mostrar habilidad y conocimiento para el uso de los diferentes recursos. Esto, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con lo que el maestro debe hacer para ser un mejor docente. ¿Por qué los maestros nunca rechazaron estos exámenes? Porque aquí encontraban una serie de claves de lo que era su desempeño esperado en el aula. Ese que no queríamos medir porque no teníamos manera de hacerlo. Pero encontrar un vínculo de los maestros con su evaluación tiene que ver con que esta evaluación sea relativa a su quehacer y lo nutra. Pasamos a la que sigue. Este es un mapa de reactivos, que era lo que se hacía para diseñar el examen. Pasamos a la que sigue. Y este es el mismo mapa de reactivos, pero ya ordenado de acuerdo a criterio, que nos permitía identificar grupos para su atención diferenciada. Dale varios clics, por favor. Otro. Y otro más. Teníamos estos grandes 4 dominios: el esperado, los que estaban hasta arriba, el suficiente, que permitía acreditar, el insuficiente y el no dominio. Y además establecíamos algunos puntos donde era importante poner atención. Aquí porque estabas a punto de brincar al suficiente, esta franja porque estabas a punto de poder disminuir al insuficiente, y allá arriba porque estabas a punto de brincar a dominio esperado. ¿Cómo se comunican los resultados a los profesores? Es, yo diría, si lo otro, si el inicio, si la difusión, si lo relativo al quehacer docente es el 30% de la posibilidad de que un maestro se sienta respetado, involucrado y enganchado en un proceso de evaluación, la comunicación es el resto. ¿Cómo se comunican a los maestros los resultados? Eso es clave para que el maestro se sienta atado a ese examen y sepa que le conviene seguir participando en un proceso evaluativo. ¿Qué hacíamos? Dábamos constancias de resultados simples: obtuviste tanto, ¿no? Punto. Pero eso es irrelevante. Lo que verdaderamente es importante es el cuadernillo de diagnóstico personalizado, donde tú vas a buscar qué significa esa calificación que tú obtuviste. Da lo mismo si obtuviste 7 o 99. Es igual. Lo que importa es que tú puedas leer, saber dónde fallaste, cuáles son tus fortalezas y dónde te preparas para seguir. Lo que sigue, por favor. Este es la hoja guía. Hay 7 niveles distintos. Como ustedes se dan cuenta, los símbolos no tienen nada que ver
con algo que pueda clasificar a las personas. Parte del tema es respetar para no clasificar. No hay ninguna necesidad de clasificar a nadie. Puesto que no hay necesidad de clasificar a nadie, usamos estos símbolos que son X. Entonces, si yo obtuve en mi examen 62, estoy aquí, quiere decir que mi símbolo es este y que esto es una evaluación general. Ha mostrado un dominio básico de los contenidos evaluados en el examen nacional, manifiesta un dominio elemental de los conocimientos y las habilidades necesarias para mejorar su proceso de formación con posibilidades de éxito. Pasamos a la que sigue. De ahí yo busco todos los espacios que remiten a mi símbolo guía. Y ahí me doy cuenta de cómo estoy. Me hablan del tema, la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria, me muestran el contenido específico, siempre ligado al quehacer del aula, el uso de los ficheros de actividades didácticas, me describen el problema, de qué se trataba, me hablan del error más frecuente y me sugieren qué hacer. Pasamos a la que sigue, por favor. Esto nos dio, y esto está desde luego a disposición del INE, para lo que pueda servir, la posibilidad de generar estos mapas de contenidos. Mapas donde se agrupó lo que los maestros mostraban, saber y no saber. Pasamos a la que sigue. Otra más. ¿Qué conclusiones yo puedo exponer y qué deseos quizá a este respecto? Todo proceso de evaluación tiene que tener un propósito claro, adecuadamente difundido y aceptado. Necesitamos hacer que la evaluación para los docentes deje de ser la amenaza que mediáticamente se ha construido. Tiene que tener ante sus ojos este propósito nítido y todos tienen que saberlo. Si vamos a hacer, da un clic, Ariel, por favor. Algo habrá que medir con lápiz y papel. El INE ha dicho muy adecuadamente desde mi punto de vista que los exámenes estarán contextualizados, que habrá observación de aula, me parece más que bien. Pero algo habrá que medir en lápiz y papel. Eso que se mide en lápiz y papel tiene que tener instrumentos bien diseñados, es una obviedad, tiene que tener una aplicación respetuosa. Es decir, el maestro tiene que sentirse un profesional de la educación en el momento en que está involucrado en ese examen. Y eso habla desde cómo nos comunicamos con él, el tipo de instrumentos que elaboramos y la forma en que se diseña desde la logística hasta el trato que se le da al entrar a una sede de aplicación. Devolución prudente y bien construida de los resultados. Podemos haber hecho muy bien todo lo demás y ahí perder. Si empezamos a hacer alarde público de todos los que no saben, si empezamos a hacer rankings, si empezamos a decir, no, pues es que en las escuelas del norte todo está fatal, o en las del sur, o en las de donde sea. Ahí podemos echar a perder todo. Y aquí hay que resistir. Y hay que resistir porque la presión es enorme. Hay muchos grupos que están convencidos de que las escuelas son como los changarros. Y entonces hay que ponerlos a competir y entonces hay que exhibir gente. No, las escuelas no son changarros. Las escuelas son instituciones educativas. Y no tienen por qué competir las unas con las otras. Todas tienen que ponerse al mismo nivel, un nivel digno. Y todas, en ese sentido, merecen profundo respeto y discreción. Los resultados son de la persona. Si Alba Martínez reprobó, Alba Martínez tiene que saber que reprobó y tiene que saber qué hacer, pero no tiene por qué ser exhibida ante nadie. Da otro clic, por favor.
En lo que tiene que ver en la observación de aula y escuela, estamos, eso que marca la ley, perfiles, parámetros e indicadores construidos y consensuados con los destinatarios, comprendidos, adoptados y apreciados por los profesores. No nos puede pasar nada peor que imponer estos, sobre todo los parámetros e indicadores. Los perfiles seguramente los puede establecer la autoridad con mayor independencia, pero los parámetros y los indicadores los tenemos que hacer con los maestros. Toma tiempo, es un esfuerzo enorme, pero hay que hacerlo. Y yo aquí le digo al INE, la Secretaría está para trabajar en esto. No nos apresuremos a que esto ocurra ya. Exploremos en la ley los márgenes de tiempo que tenemos para poder hacerlo. Este es el verdadero proceso de formación del que tenemos que hablar. No es que les vamos a dar un curso previo a la aplicación del examen. Eso es una falacia. Esta cosa de, sí necesitan tener un curso para saber de qué va a venir el examen. No, ese no es el tema. El tema es cómo construimos con ellos esos referentes de lo que es una buena práctica docente en los muy diferentes contextos en los que nos movemos los docentes y en los que ocurre el hecho educativo. Necesitamos ir y venir. Este es un proceso recursivo. Necesitamos apresurarnos, ahí sí, en construir una buena propuesta. Para llevarla a las aulas, a los consejos técnicos, también para eso están, que ahí se discutan, que ahí venga de nuevo una propuesta, que esa propuesta se pula, se regrese y así hasta construir algo que la inmensa mayoría de los profesores de nuestro país sienta que lo refleja y sienta que hacia ahí quiere marchar. Esos parámetros e indicadores tienen que ser un buen norte para los maestros. Tienen que ser un faro que les diga, esta es la práctica adecuada y se logra así, así y asado. Si no logramos esto, vamos a seguir en este ambiente enrarecido. Tenemos que cortar este ambiente enrarecido poniéndonos a hacer este trabajo ya. Por supuesto que tenemos, y esto ya entro dentro del terreno de las obviedades, instrumentos sólidos, variados, un buen personal observador y otra vez privacidad en la comunicación de los resultados. Un último clic. Y esto es un llamado. Démonos tiempo para consensuar con los maestros. Trabajemos para estirar lo más posible el tiempo. La ley marca y es corta en tiempos, pero apuremos la fase inicial de construcción de parámetros e indicadores para tener tiempo para hacer todo lo demás. Y con esto cierro y quedo a sus órdenes para preguntas, respuestas, comentarios. Pues muchas gracias. Hay una claridad de la enorme experiencia que tienes en el sector educativo y cómo lo sustentas. Particularmente me gusta mucho este énfasis que has hecho, yo diría el prebásico, ya no lo básico, sino lo antes de lo básico, asistir a la escuela, la puntualidad, abrir la escuela, dar los días obligados de clase, o sea, yo creo que eso es indudable. Silvia lo refería como el nivel 0, ¿no? Cuando decía, pero Silvia solo nos refirió a asistencia y puntualidad, decía es el nivel 0, ¿no? Ya no puede haber menos que eso, ¿no? Pero creo que tú agregas otros puntos muy importantes de este nivel 0 prebásico. Y obviamente también creo que nos has dado luz sobre experiencias muy valiosas, ¿no? Que no estamos partiendo de cero, que hay un trabajo ya hecho que vale mucho la pena conocerlo, retomarlo y poder llevarlo.
Y también un ejemplo de evaluación formativa, ¿no? O sea, estaba muy claro todo este planteamiento sobre cómo llevar al profesor a reflexionar, a conocer los resultados de su práctica y de ellas crear y generar la reflexión constante, cotidiana, que yo creo es un camino que lleva a la superación. Pues muchas gracias y abrimos a la audiencia preguntas, comentarios. Va a ser el comercial. Aquí está Alejandra Rodríguez Ocaris, que forma parte del seminario y que fue quien tuvo a su cargo todo el tema de los exámenes nacionales para maestros en servicio. Entonces, está para también, aparte de ser participante en el seminario, pues ella puede abundar muchísimo más de lo que yo he hecho en este tema. Esto era nomás para hacer el comercial. Muchas gracias. Entonces, ¿alguien que quisiera formular alguna pregunta, comentario? Buenos días, mi nombre es Edith Espinosa, trabajo a nivel secundaria en los rangos de supervisión. Usted, cuando estaba marcando respecto al fortalecimiento de los consejos técnicos escolares de los supervisores, nos decía que se está impulsando y fortaleciendo la formación. Uno de los rubros que estaba marcado en la pantalla era el fortalecer las técnicas de observación en el aula, pero no solamente como una simple observación, incluso tenía intervención en la misma. Esto a mí me da un poquito más de claridad porque hemos venido trabajando en varias sesiones de dónde vamos a sacar los observadores. Entonces, si esto ya se está trabajando, si es un proyecto que ustedes tienen, sí me gustaría que nos comentara para que esa situación de dónde los vamos a sacar fuera un paso más que nosotros avanzáramos con usted en esta construcción que estamos. Y por otro lado, pues a lo mejor es la pregunta de los 64,000, pero yo creo que va a ser muy difícil aguantar la presión, como usted decía, al momento de comunicar resultados de la evaluación. Es algo que siempre ha pegado muy fuerte en el magisterio, es algo que ha doblado la opinión pública y es algo que tiene al maestro en una muy mala escala de valores a nivel social. Gracias. Sí, acumulamos unas 2 o 3 comentarios. ¿Preguntas a alguien más, por favor? Gracias. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel, de primaria supervisión también. Me llama la atención el asunto de los consejos técnicos, que bueno, esto se ha organizado de una manera diferente, porque bueno, los consejos técnicos existen ya desde hace mucho tiempo, pero me llamó la atención particularmente cuando menciona que es una entidad o un punto evaluable. ¿Qué aspectos está considerando la Secretaría o la Subsecretaría como evaluables dentro del Consejo Técnico? Si bien es cierto que ha habido varias guías y situaciones, yo quisiera como que puntualizar ese elemento. ¿Qué sería lo evaluable del Consejo Técnico? Y otro elemento que me llama la atención también es esta búsqueda. Finalmente lo que queremos es que los alumnos aprendan y permanezcan en la escuela. Eso es lo que queremos. Pensando en este modelo de que los alumnos permanezcan y aprendan, ¿qué sería, desde la perspectiva también de la subsecretaría, el desempeño o algún indicador de desempeño de un maestro aplicable a nivel nacional? Porque finalmente ya sabemos que hay situaciones y contextos diferentes. Las escuelas unitarias, las bidocentes, las multigrado, que por ejemplo en el estado de Durango, donde el 80 o 90% de las escuelas son unitarias, pues este modelo de supervisión y este modelo va a diferir mucho de una organización completa como es el DF, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos elementos como de normalidad que nos ayuden también a establecer eso que queremos en los alumnos, que permanezcan y que aprendan, ¿no? Porque ya estamos viendo que eso no se está alcanzando en este momento, ¿no? Gracias. ¿Otra intervención? Buenos días, Patricia Ramírez, de Dirección de Educación Preescolar.
Usted nos hablaba sobre la importancia y la relevancia que se le da ahora durante este ciclo escolar a los consejos técnicos y nos mencionaba que se está haciendo un seguimiento constante y mi pregunta sería, ¿cuál ha sido el seguimiento, los mecanismos que han utilizado para ello y cuáles serían los resultados hasta el momento del seguimiento que se le ha hecho a los consejos técnicos? Bueno, vamos a darle la palabra a la maestra y luego volvemos a abrir otra ronda. Bien, gracias por sus preguntas. Lo que nos decía Edith, ¿de dónde vamos a sacar los observadores? A ver, yo tengo una idea aquí que espero que seamos capaces de volverla operable. Las buenas ideas no lo son hasta que no muestran que son operables o hasta que no encontramos cómo las podemos movilizar en la práctica. Yo creo que tenemos el servicio profesional docente como algo que tenemos que construir. Y tenemos que pensarlo de una manera muy distinta, sobre todo en su parte de reconocimiento, en su parte de movimientos laterales, a lo que hemos conocido hasta ahora que es carrera magisterial. No podemos seguir con el referente de carrera magisterial porque es un referente totalmente escaso y que mostró ya sus insuficiencias y sus perversiones. ¿Qué pasa en carrera magisterial? Bueno, uno pasa del nivel, y primero ingresa, después ingresa al nivel A, luego al B, al C, al D, al E. Ni A, ni B, ni C, ni D, ni E son correlativos a ningún tipo de desempeño especial. Se espera exactamente el mismo tipo de desempeño en cualquiera de ellos. O sea, no tiene que ver con el desempeño real en actividades que conduzcan al sistema educativo a un mejor lugar. Tenemos, me parece, que salir de ese esquema y entrar a un esquema más complejo, pero también mejor para conducir al sistema educativo a otros derroteros. A mí me parece que los observadores de aula, estos evaluadores de la práctica docente, tendrán que ser, para empezar, maestros. Maestros que estén en grupo, que tengan una gran experiencia docente y que puedan, como un reconocimiento a ese desempeño, salir a observar a otros profesores y a evaluar cómo estos otros profesores se desenvuelven en el aula. Yo quisiera imaginar que ser evaluador de la práctica docente sería como el más alto honor que pudiera recibir un profesor. Que pudiéramos entonces situar a los profesores de mejor desempeño, con mucho conocimiento de lo que pasa en los salones de clase y muy competentes para moverse en un salón de clase, que ellos fueran nuestros evaluadores. Tiene complejidades muy grandes, porque esto implica, es como una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Necesitamos servicio profesional docente para tener entonces evaluadores, lo que implica haber hecho entonces un recorrido de exámenes. Por eso dije que las buenas ideas necesitan ser operables. Sin embargo, me parece que tenemos que encontrar mecanismos de transición que nos permitan ir pasando poco a poco a estos diseños más sofisticados. Yo no renunciaría de entrada a esta primera versión de los hechos.
Creo que tendríamos que encontrar los recovecos legales, no faltando a la legalidad, sino en ella, que nos permitieran en un ámbito de transición ver cómo logramos hacer esto. Desde luego que los supervisores tienen que ser formados como buenos observadores de la práctica docente. Y esa es una tarea también grande. Nos hemos encontrado, y esto ha sido sumamente halagüeño, sumamente agradable, con que los supervisores comienzan a sentirse reconocidos, a sentirse respetados y a sentirse impulsados a recobrar su ser docente. Hemos encontrado en este 10% de supervisores una disposición a enfrentar la tarea nueva con alegría, con profesionalismo y con ganas de aprender. A diferencia de lo que se ha dicho, los supervisores es el peor estrato del sistema educativo, lo más alejado, encontramos que es exactamente lo contrario. Puede haber excepciones, pero los supervisores están ávidos de reencontrar su profesionalismo y de reencontrar el sentido de su quehacer. Tenemos que formarlos a todos, poco a poco, y tenemos que formarlos precisamente para que sean capaces de entrar a un salón de clase, saber qué ver y saber qué devolverle al maestro. Yo encuentro en esto un nivel de especialización otro, distinto al del evaluador de la práctica docente. Veo más bien al supervisor como este impulsor cotidiano de un hacer mejor en las escuelas y como alguien que ejerciendo una función evaluadora la ejerce para el día a día. Me parece que deberíamos imaginar este espacio donde estos evaluadores, estos maestros honorarios de gran calidad que convertimos en evaluadores, que se forman, que trabajan para ello, pudieran hablar y dialogar con los supervisores y que tuviéramos un conjunto de supervisores efectivamente capaces de entablar este diálogo sobre lo que ocurre en el día a día de las escuelas. Todo ello está por construir. La ley nos coloca en una circunstancia de construcción de un montón de cosas y tenemos que ser muy capaces de ser audaces, pero también muy conocedores de lo que ocurre en el sistema educativo. ¿Cómo aguantar la presión? Pues yo diría porque nos asiste la razón. O sea, yo estoy convencida de quienes trabajamos en la escuela pública, respetamos profundamente a la escuela pública y tenemos que ser capaces de decir con todas sus letras que la escuela pública tiene una misión muy clara y esa misión no pasa ni por competir ni por exhibir a nadie. O sea, no se trata de descalificaciones. En la medida en que aceptamos que se descalifique a un maestro de escuela pública, exhibiéndolo, pues aceptamos la descalificación de la escuela pública en sí misma. Y hoy por hoy la escuela pública es un derecho para empezar y la única posibilidad para la inmensa mayoría de nuestra población de alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo, que sean dignos de ese nombre. ¿Qué es difícil aguantar? Pues sí es difícil aguantar, pero también está siendo difícil aguantar el chaparrón que tenemos ahora. Entonces yo creo que se puede. ¿Qué estamos evaluando del Consejo Técnico? Por lo pronto, que se realice. Que se realice y estamos viendo qué pasa en él. Porque pasan muchas cosas muy distintas. Venimos, para comenzar, de una tradición donde esa semana previa al inicio del ciclo escolar se usó primero para los talleres generales de actualización durante muchos años, durante muchos
otros para el curso básico. ¿Qué quiere decir esto en términos concretos? Que los maestros se acostumbraron a que tenían que hacer lo que otros decían. Tenían que seguir una pauta marcada por terceros. ¿Cuál es el cambio y cuál es el cambio que tenemos, al cual tenemos que dar seguimiento e ir evaluando? A la apropiación de los docentes de ese espacio como un espacio para resolver los asuntos de la escuela. No es un cambio sencillo. Estamos construyendo una guía, pero la guía no es para hacerse. O sea, la guía, para decirlo coloquialmente, no es la neta. O sea, la guía no es para seguirla como se seguía el curso básico, como se seguía el taller. Es simple y sencillamente para dar una pauta a todos aquellos consejos técnicos que aún no han alcanzado el nivel colaborativo suficiente para poder decidir y construir su propia agenda, decirles qué vale la pena analizar y qué vale la pena hacer. El consejo técnico que tenga la madurez para tirar la guía a la basura, pues será una maravilla, siempre y cuando lo que se haga adentro de ese consejo técnico sea establecer un rumbo propio de mejora propia en las condiciones propias. ¿Qué tenemos que evaluar? Cómo este proceso se va dando. En este ciclo escolar no somos nada ambiciosos. Queremos que se hagan, que se realicen en el tiempo establecido y queremos que vayan dándose estos pasos hacia una mayor autonomía. Y hablando de autonomía, el consejo técnico es también un paso para la autonomía que nos marca la ley. La ley habla de autonomía escolar, la ley nunca dice cómo se alcanza la autonomía escolar. Constituir colectivos docentes fuertes, capaces de dialogar sobre los temas educativos de su propio plantel y capaces de interaccionar con los padres de familia, es un piso, así como decía Felipe, cero, para empezar a construir esos niveles de autonomía que la ley nos marca. Entonces, estamos en términos de evaluación muy abajito. ¿Qué indicadores aplicables a nivel nacional respecto al tema de aprendizaje y permanencia? Yo diría que indicadores muy genéricos, pero muy claros. Y tienen que ver con el tema de normalidad mínima. Todos los maestros, sean maestros indígenas, sean maestros de escuelas unitarias, sean de escuelas multigrado, sean de escuelas urbanas, tienen que ir a trabajar todos los días. Todos los maestros tienen que tener una planeación real, no el avance programático que les entregamos por ritual a quien lo pide, no, una planeación que permita que el profesor involucre a sus alumnos en actividades de aprendizaje. Todo profesor tiene que ser capaz de dedicar una buena parte de su tiempo a que sus alumnos logren leer, escriban y desarrollen capacidades matemáticas. O sea, creo que hay ciertos rasgos que son rasgos de la práctica docente más elemental, que parecería como una especie de verdad de perogrullo que tengamos que sacarlos a colación. Pero estamos hablando de nuestro sistema educativo, un sistema educativo que entró en un deterioro grave. Entonces, por eso tenemos que hablar de esos niveles elementales de piso. Tenemos que garantizar realmente que las cosas ocurran y ocurran en el modo deseado. Entonces, creo que hoy nuestros indicadores genéricos son terriblemente genéricos,
pero si tenemos dudas de que esos tienen que ser, no vamos a ser útiles para el sistema educativo. Lo primero que tenemos que asegurar es eso, maestros que estén en las escuelas, maestros que respeten a sus alumnos, maestros capaces de tratar con los padres de familia. A lo mejor en Finlandia se pueden dar el lujo de poner otro tipo de indicadores, nosotros no. Y yo diría, no finjamos que somos muy sofisticados, porque vamos a caer en lo que a este sistema educativo se le ha pasado cayendo todo el tiempo, en no construir los cimientos. Si no los construimos ahorita, ese edificio que a duras penas se sostiene arriba, se va a acabar cayendo. Seguimiento constante a los consejos técnicos, qué mecanismos y qué resultados. Bueno, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho por varias vías. Una, el personal de la propia Subsecretaría de Educación Básica, de las 5 direcciones generales de la Subsecretaría, sale a observación directa en campo. Vamos al mayor número de entidades federativas que podemos a ver cómo ocurren los consejos técnicos escolares, tenemos guías de observación, tenemos relatorías de cómo esto está pasando. También la autoridad educativa estatal hace su propio seguimiento y los delegados de la Secretaría en las entidades federativas hacen su propio seguimiento. Con esto nos vamos dando una idea de cuánto estamos avanzando en este propósito, cuánto nos desviamos y dónde tenemos que generar mejores resultados, ¿no? Tenemos claro que todavía hay un conjunto de supervisores que les cuesta trabajo presentarse en las aulas, ¿no? No les dije, quizá debía haberlo hecho. Tenemos un esquema de trabajo. Este esquema de trabajo es el que estamos siguiendo invariablemente. Como les decía, trabajamos con la estructura educativa de planta, es decir, trabajamos con el subsecretario de Básica, trabajamos con los titulares de niveles y modalidades, trabajamos después con el 10% de los supervisores, después este 10% de los supervisores trabaja en cada entidad federativa con el resto de los supervisores y después se baja a nivel de la escuela. Ese es nuestro caminito y, por ejemplo, las guías han sufrido modificaciones en cada uno de esos pasos, ¿no? La versión 1 no tiene nada que ver con la versión 5, porque todos esos escalones han ido opinando y han ido aterrizándolas, que eso es al final lo que hacen cada vez más, ¿no? Entonces, cada uno de estos grupos tiene que irse movilizando en torno de esto. Arriba, digamos, no hay demasiado problema porque es un trabajo que hacemos directamente desde la subsecretaría. Sí empieza a verlo ya cuando nos acercamos a la escuela, porque todavía no logramos convencer suficientemente, es muy pronto, de dos cosas. Uno, que el supervisor puede ir y dialogar con sus maestros. Otra, que el ATP no es la solución para todo, ¿no? Tenemos esta vieja tradición donde el ATP sustituye al supervisor. Bueno, acá a los ATPs los hemos dejado de lado y todavía tenemos este énfasis de lo vertical en que hay supervisores que nos dicen, es que tienes que hacer la guía que te dijimos, ¿no? Y si no la haces de pe a pa, estás mal. Entonces ya encontramos ahí, hay escuelas que se defienden muy bien y dicen, no, a ver, aquí dice que yo tengo que trazar mi ruta de mejora, es mía. Tenemos un problema que encontramos constantemente, el tema de las siglas, ¿no? Esta cosa de que los planes de mejora de las escuelas se llaman PETES y PATES y PEJES y etcétera, ¿no? Entonces, no, es que tú ya hiciste tu ruta de mejora, pero como estás en el programa de escuelas de calidad tienes que entregar el no sé qué, ¿no? Pero como estás además en escuela segura tienes que entregar el fulano de tal. Entonces, estamos haciendo un trabajo fuerte y que necesita reforzarse y que necesita mantenerse y que necesita ser intenso
para que evitemos estas cosas, estos atavismos que ahí están, ¿no? Y que nos hacen que el supervisor se sienta muy incómodo si sus maestros solo hicieron ruta de mejora, porque él piensa que el proyecto escolar es lo que debe de ser y no alcanza a ver que el proyecto escolar es lo mismo que la ruta de mejora. Entonces tenemos eso y sobre eso nos da el seguimiento y sobre eso vamos avanzando. Muchas gracias. Yo quisiera destacar de la intervención de la maestra Martínez que me parece muy valioso este énfasis obligado del sentido ético de la evaluación. Yo creo que eso es muy valioso. No hay derecho a exhibir y denigrar a las personas. Eso creo que es fundamental. Y también esta obligación moral en el desempeño docente de cumplir con esta normalidad mínima. Yo creo que es otra clave fundamental. ¿Algún otro? Gracias. David Castro, de Proyectos Internacionales. Indiscutiblemente usted nos trae al campo diferentes factores que son relevantes para lo que estamos realizando. Y yo específicamente me quisiera enfocar en los sistemas de comunicación que usted está manejando. Y desde el seminario pasado estaba tratando de ver cómo es que están jugando los discursos que estamos generando en las instituciones para determinar quiénes son los docentes y por qué los estamos evaluando. Me parece que ahorita es muy interesante que usted haya retomado la evaluación y le haya regresado al proceso didáctico, del cual el docente sabe que no puede escaparse, sino que es parte de su trabajo cotidiano y que acepta inclusive sin reticencia. Pero específicamente a mí me agradaría que usted ahondara más en quiénes son los docentes a los que evaluamos. Se ha generado en el ambiente toda una configuración de identidad y nosotros partimos muchas veces, y la sociedad en general parte de que tenemos que evaluar a esas personas con ciertas características que está generando un problema en el sistema educativo. A mí me parece que es importante esta parte de la identidad docente porque nos daría también una pauta de cuáles son los tonos, las tesituras, los conceptos que tenemos que manejar en el discurso cuando los invitemos a evaluarse. ¿Alguien más por aquí? Sí, también en esta parte de quiénes son los estudiantes, quiénes son los docentes de educación básica, pues algo muy importante que usted destaca es en relación a la actitud del docente. La actitud que a veces limita un poco el trabajo de esa construcción consensuada de decisiones en los consejos técnicos y que no permite avanzar. Y que a veces esa actitud también es enseñada a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos. Entonces, en este sentido, tal vez la actitud, y es la pregunta que yo le realizo, doctora, es en relación, esa actitud es derivada de un malestar docente, como lo señala Emilio Tenti, a partir de que los docentes no somos considerados profesionales de la educación, a partir de que, bueno, como usted dice, si no vamos construyendo con ellos una línea de evaluación donde ellos no se sientan identificados, donde ellos no se sientan percibidos y delineados, pues entonces es algo, ¿verdad?, a lo que ellos definitivamente no van a querer participar. Y bueno, yo lo señalo, yo vengo de Dirección General de Educación Normal, soy Irma Ortega. Al inicio de este ciclo escolar, los estudiantes normalistas que están llevando a cabo su tutoría de séptimo y octavo semestre son invitados a las juntas de consejo técnico. En estas juntas de consejo técnico, la idea es que ellos participaran y empezaran a delinear ese perfil, ¿verdad?, que se desea como el buen docente a partir de lo que les puede dotar la escuela primaria. Y resulta que ellos se encuentran en un lugar de combate, donde el equipo de acá que está a favor del director está en contra del equipo de acá que no está a favor del director. Y entonces, en lugar de realizar un discurso técnico en relación al trabajo a favor de los estudiantes, resulta que es un espacio, ¿verdad?, donde las actitudes pues afloran de una manera muy negativa, y eso es algo, creo, que nos está golpeando, ¿verdad? Algo que no permite que los docentes de hoy por hoy, pues quieran de alguna manera reconocer, como dice el maestro,
la evaluación como ese proceso de mejora, como ese proceso de cambio que nuestro sistema educativo requiere actualmente. Gracias, doctora. Gracias. Rogelio Hernández, de Secundarias Técnicas. Se ha mencionado todo en relación a la evaluación del docente, sobre las actitudes que tienen mucho que ver, influyen en el aprendizaje de los alumnos, pero también tiene que ver la relación que existe con los directivos de cada uno de los planteles. Y en ese sentido, igual, no nada más son las relaciones, sino el punto de vista que tienen los directores sobre no nada más qué es la educación, sino cómo aprenden los alumnos. Además de las condiciones materiales y demás en que se encuentra la escuela. En ese sentido, ¿qué se podría evaluar de los directores? Gracias. Tenemos esta última y luego abrimos otra ronda. Verónica Medrano, de Indicadores Educativos del INE. Ya mis compañeros mencionaron algo sobre la actitud del docente y también de quiénes son los docentes, pero a mí me gustaría también agregar estas condiciones estructurales del sistema que pueden también determinar o condicionar de alguna manera la puesta en marcha de las iniciativas. Y estaba pensando en, por ejemplo, cuántos supervisores hay y cuántas escuelas tienen a su cargo, si va a haber algún proceso de reestructuración de zonas escolares en las entidades. También estaba pensando en las condiciones laborales y de los maestros, el tipo de contrato, los horarios que tienen. Se hablaba sobre su participación en horarios que estuvieran ya, bueno, que fueran remunerados dentro de su jornada, porque eso sí puede ser como que un factor que no tiene que ver tanto con la actitud, sino con la posibilidad llana de poder estar o no en los consejos técnicos, en las reuniones de academia y en todos estos procesos. Entonces creo que no es solamente una parte actitudinal, sino también una cuestión laboral y de condiciones. Gracias. Gracias. Bueno, creo que todas estas preguntas de este último bloque se relacionan entre sí. Un primer comentario. Somos y hemos sido toda la vida en la Secretaría de Educación Pública fatales para la comunicación. Tenemos un arte para no comunicar tremendo, ¿no? Creo que la prueba es lo que estamos viendo en la actualidad. O sea, la reforma se ha convertido en los medios en una reforma contra los maestros, cuando la reforma es una reforma a favor de los maestros. Muy poco ha calado ese dicho del presidente Peña Nieto cuando presentó precisamente el 10 de diciembre, 10 días después del inicio de su mandato, presentó las iniciativas de reforma. Ahí en ese discurso él dijo, es la hora de los buenos educadores, de los grandes educadores, es el momento de los grandes educadores. Esa frase, que es una frase auténtica, que es una frase que está en el espíritu de la reforma, es una frase que ha quedado escondida porque la ha tapado toda esta cosa mediática de vamos contra los maestros, y esta reforma no es más que una continuación del embate hacia los profesores que vimos en el último sexenio. Y no hemos sido suficientemente competentes y claros para decir que no es así, que justamente esta reforma es un parteaguas respecto de lo que se venía haciendo. Y es un parteaguas, entre otras cosas, porque esta es una reforma que sí cree en los maestros de escuela pública. Esta es una reforma donde el Estado recupera el control perdido durante largas décadas sobre el sistema educativo. En ese sentido es una reforma que pone a la escuela pública en el lugar de privilegio que debe tener. Y la escuela pública
no se explica sin sus docentes. Bueno, hemos sido muy poco claros y muy poco competentes para decirlo así. Y sin embargo es así, ¿no? Ahora tenemos que construir los hechos para decirles a los maestros que hay un profundo respeto hacia ellos. ¿Por qué? Bueno, pues por una razón muy simple. El sistema educativo mexicano ha cabalgado a hombros de los maestros. Eso es así de facilito. Si el sistema educativo ha alcanzado los niveles que ha alcanzado, yo comencé diciendo nuestro país no ha sido omiso ni cosa parecida en materia educativa, eso tiene mucho que ver con que los maestros ahí han estado. Nos han ignorado cuando nos han tenido que ignorar, afortunadamente. Nos han seguido cuando nos han tenido que seguir. Cuando ha habido algo que la autoridad educativa ha hecho bien, los maestros han seguido. Y cuando la autoridad educativa suele hacerlo mal, los maestros se alejan. Pero ha llegado un momento, efectivamente, donde los profesores han alcanzado niveles muy altos de resquemor, de sospecha y de distancia con la Secretaría de Educación Pública. Acabamos de hacer un conjunto de grupos de enfoque preguntándoles a los profesores qué opinan de varios temas relativos a la reforma. Bueno, es una cosa terrible, sienten que la Secretaría de Educación Pública los ha traicionado. Esto es terrible, pero tiene que ver con esa circunstancia de exhibición, tiene que ver con esta circunstancia de la creación de los rankings, tiene que ver con este denostar y denostar y denostar de grupos de interés y de presión. Y la Secretaría se enganchó en ese juego. Bueno, hoy la Secretaría y el INE tienen que desengancharse de ese juego de presión. Y tenemos que decir con claridad que este sistema educativo lo conforman maestros y que la inmensa mayoría de esos maestros son profesionales y que la inmensa mayoría de esos maestros está en las aulas y hacen lo mejor que pueden y hasta donde sus fuerzas dan, sin hacernos tontos. También hay profesores que no son así y también hay circunstancias y condiciones en las escuelas que generan estos territorios de batalla de los que hablaba la maestra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la vida de las escuelas no hay normalidad mínima y el foco no está puesto en la tarea de que los alumnos aprendan. A la escuela se introdujeron cualquier cantidad de intereses espurios y en las escuelas se compran y se venden todavía hoy porque la reforma no ha alcanzado ni siquiera a rozarlas, permisos, todavía se tramitan complacencias, los derechos todavía se vuelven prebendas y todo eso mina lo único que puede sumar a los maestros en un colectivo, que es el interés porque los estudiantes aprendan. Cuando una escuela logra que el aprendizaje sea el eje de su conversación, el eje de su actuación, el eje de su trabajo cotidiano, poco a poco se van quedando afuera este conjunto otro de intereses que nada tienen que ver con lo educativo. Hoy tenemos que hacer un esfuerzo enorme con las armas que nos da la ley y con todo lo que deriva de eso, para que los maestros puedan volverse hacia el trabajo educativo. Eso está probado. Cuando se logra que un colectivo comience a hablar de enseñanza y aprendizaje, poco a poco todo lo demás se va quedando fuera. Tenemos que lograr eso, porque de otra manera no vamos a avanzar. O sea, no es solamente discursos y llamados a la acción, es generar las condiciones para que en las escuelas esta focalización en el aprendizaje ocurra.
tenemos que generar realmente, como lo señalaba Verónica en su última intervención, un conjunto de condiciones. Unas son las materiales, son las infraestructurales. ¿Obstaculizan? Sí. ¿Generan problemas? Desde luego. ¿Tenemos con qué atenderlas? También hay que decirlo, difícilmente. O sea, este país está creciendo al 1%. Eso quiere decir en términos concretos que dinero hay poco. Bueno, el dinero que exista hay que usarlo bien y hay que generar esas condiciones y en la evaluación hay que tomarlas en cuenta. O sea, si bien todo el mundo tiene que estar, bueno, también hay posibilidades y posibilidades según la escuela. Por supuesto que hay distancia con los directivos. Hemos dicho también muchas cosas que confunden a los directores escolares. Son líderes académicos, decimos. ¿Sí estamos seguros de que esos son o pueden ser en las condiciones actuales? ¿O simplemente lo que necesitamos y lo que nos surge es esa capacidad de convocar a un colectivo, esa capacidad de asegurarse que los libros de texto realmente estén, de que las bibliotecas de escuela se coloquen, de que las bibliotecas de aula estén en su lugar y se usen? A veces decimos cosas muy grandilocuentes y confundimos. Yo creo que medir a los directores es medir su capacidad para que en las escuelas pasen las cosas que tienen que pasar. Un buen director es aquel, no que se sabe los enfoques de todas las asignaturas, no. Un buen director es aquel que es capaz de conducir a su colectivo docente a hablar de los niños concretos de las aulas concretas, con nombres y apellidos. O sea, Juanito González del tercero B está llegando todos los días tarde. Maestro, averigua por qué. O que se toma el trabajo él de hacerlo y va y pregunta. Y maestro Jorge, ¿ya se dio usted cuenta que tiene 5 niños al fondo de su salón de clase? Vaya usted y indague por qué sus alumnos están, esos los mismos 5 atrás. Lleve ese tema al consejo técnico, hablemos en el consejo técnico de esos 5 niños que siempre se nos quedan atrás. O sea, no queremos que nos haga las grandes cosas. Tenemos a estos títulos pomposos, el líder académico, tenemos que darle materialidad y concreción en la vida concreta de los salones de clase. Y esto habla mucho de cómo tenemos que generar esos parámetros e indicadores. Podemos hacer los parámetros e indicadores creyendo efectivamente que el director tiene que ser el líder académico y entonces nos ponemos a imaginar cualquier cantidad de rasgos que debería cumplir un líder académico. Si lo hacemos así, me parece que vamos a fallar. Necesitamos construir esos parámetros e indicadores en el suelo, en los pisos de tierra de las escuelas o en los pisos de cemento de las escuelas. Y eso quiere decir, pues a lo mejor no es muy académico, pero sí tiene la capacidad de pasar todos los días a ver que los maestros estén trabajando. O sí tiene la capacidad todos los días de asegurarse que haya una comunicación fluida con los padres de familia. Son cosas muy de piso, pero por olvidar esas cosas de piso hoy estamos donde estamos. En el momento en que les mostremos que el programa de estudios es comprensible y tiene una secuencia que ellos pueden ir siguiendo, en ese momento esa esperanza va a volver a renacer. Pero es un tema de condiciones y a nosotros pues nos toca construir esas condiciones, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de hacerlo. El reto es fuerte, pero bueno, en eso estamos. Pues muchas gracias. Gracias a todos.